Qué viernes tenemos, ¿eh? Noticia en desarrollo. Seguimos investigando aquí en la mesa, modo minuto a minuto, todo lo que tiene que ver con el explosivo en la Escuela Superior de Gendarmería. Pero también, yo les voy a presentar porque me parece que tenemos que analizar en todo su contexto lo que pasó en las últimas 36 horas a nivel político. Y cuando lo vean, como lo preparamos en una línea de tiempo, se van a dar cuenta no solo la densidad que tiene lo que está pasando a nivel político, sino lo que está revelando. Y lo que genera, por lo menos en los sectores kirchneristas, el despoder, la fragmentación, y que inmediatamente se vio ayer en el Congreso, porque en la calle no nos extraña que haya loquitos agarrando las granadas de gas lacrimógeno, pero lo que se vio dentro del Congreso, en términos de obstruir lo que tenía que pasar ahí por vía de votos o de debate, sí llama la atención y muestra como estrategia política, además de mucha desesperación, la disposición a todo, a un todo vale. Pero claro, ustedes me escuchan decirlo y es una cosa. Cuando sigamos la línea de tiempo van a ver cómo se convierte en otra cosa o cómo vamos sacando otras conclusiones. Yo creo que ayer quisieron evitar a toda costa que la Cámara de Diputados pudiera sesionar normalmente y terminar, por fuerza de votos, por supuesto, aprobando o por lo menos dándole media sanción de diputados a una reforma laboral que tenía una modificación y por eso tenía que volver al Senado. Pero cuando uno analiza lo que pasó en esas 22 horas, porque ni siquiera fueron 24 horas, van saliendo nuevas conclusiones. Le voy a pedir a Facundo que me acompañe acá. La verdad que entre tanta ida y venida, porque estábamos todos lejos, no pudimos hablar. Pero vamos a empezar aquí, cuando estaban cocinando. Cocinando la sesión. 12:30. Preparando la sesión. Mira, acá tenés la línea de tiempo sigue. Labor parlamentaria, hasta ahí más o menos se esperaba un día intenso. No, porque acá no hubo acuerdo. Ah, acá no hubo acuerdo. Tenés razón. Acá no hubo acuerdo y acá empezaron los kirchneristas a mostrar que lo que se venía por delante era una sesión caliente. Yo pensé que era más adelante. No. Fíjate vos. No hubo acuerdo ahí. Y acá, obviamente, todos estábamos esperando un momento. Ese momento era la hora del llamado a sesionar. Exacto. Llegó la hora y faltaba algo más. Entonces estábamos viendo un número que estaba muy finito y que nos anticipaba que la cosa no iba a ser sencilla y que iba a haber mucha... ¿Qué palabra? Rosca. Rosca. Mucha rosca. Este era el horario de sesión, pero ahí no empezó la sesión, empezó un poquito más tarde. ¿Con qué número? Con 130. Ahí. 130. Uno finito. Solo, sí, uno solo de más. Finito. Y a las 14:40 vemos a la nueva electricista de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Querés que veamos el video Veámoslo antes? Y explico por ¿Veamos qué. el video? El del enchufe, sí. Acá está el video, mirá. Este es otro ángulo, ¿ves? Este ángulo es diferente al que vimos ayer. Exacto. Desde arriba, mirá. Con un dron lo vimos a este. Acá está el otro, el que se hizo más conocido ayer. Florencia Cariñano, diputada nacional de Santa Fe, ultracristinista, ex titular de la Dirección General de Migraciones en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Vos escuchaste lo que dijo Florencia Cariñano sobre el episodio este? ¿Qué dijo? ¿Querés escucharlo? Escuchamos. Ahí va. Esa sesión no se iba a hacer lo que ellos querían. De hecho, en un momento se les cae el quórum y se tendría que haber levantado la sesión. Y Menem hizo volver a todos y como no llegaban con el número, esperó lo que no corresponde esperar. Y me hablan a mí de formas, porque hay un reglamento que dice que tenés que esperar determinado tiempo para levantar la sesión si no hay quórum. Bueno, se había pasado ese tiempo y Menem seguía esperando que los diputados de ellos bajen porque se le caía la sesión. Entonces yo desconecto un cable y es una locura. Ahora se les cae la sesión a ellos. Arrasa con 81 años de derechos laborales y qué tema desconectar un cable. El tema era que esa sesión no se podía llevar a cabo y había que hacer cualquier cosa para que no se lleve a cabo. Y la verdad es que yo lo volvería a hacer, no tengo ningún inconveniente, porque nos estaban llevando atropellados a todos a votar algo que ni siquiera nos querían dejar hablar, porque como ellos no tenían manera de defender ese proyecto de mierda que presentaron, pretendían que nosotros no digamos lo que pensamos de esa basura que presentaron. Y la verdad es que no es así.
Dame un segundo. Yo lo volvería a hacer, dice, y había que hacer cualquier cosa para que esa sesión no se llevara a cabo. Espérame, tenemos un urgente. Un urgente. Información urgente. Ya seguimos con la línea de tiempo del Congreso. Camila Dolavllán con información urgente. Fuentes de la investigación me confirman, Cris, que se acaba de dar la orden para comparar los dos dispositivos, el de la rural y el de hoy en Gendarmería. Van a hacer un test de materiales para identificar si se implementaron cosas parecidas o si hay algún paralelismo que se pueda trazar entre ambos eventos, como recién contábamos. Esto es muy importante porque en ambos casos lo que se detectó era una bomba muy fácil de hacer. Es decir, no tiene ningún grado de complejidad, realmente lo puede hacer, se puede hacer de forma casera. Muchas veces incluso aparecen hasta instructivos en algunos lugares de cómo hacer estas cosas, pero los materiales son fáciles de conseguir, simples de hacer, pero detectan esto, ojo con esto, que lo que ven es que el dispositivo buscaba estar contenido, es decir, no buscaba producir por alguna forma, digamos, de cómo estaba armado, grandes daños, sino podría decirse que el impacto sea más reducido. Eso es lo que me están diciendo en este momento. Pero la información concreta es que están empezando a analizar los materiales de los dos eventos que, como contábamos recién, en realidad se enviaron con tan solo una semana de distancia entre la rural y Gendarmería. Ustedes, queridos nacioneros, vieron cómo Camila hace un ratito llegó a ese hallazgo, es decir, a la conexión temporal entre estos dos episodios que nos llamaron la atención y los ligamos mentalmente por lo que devolvían las imágenes, pero cuando revisamos las fechas, gracias a la fecha que da Jenny, 27 de agosto, sí. Camila llega el 5 de septiembre, que fue el episodio que, en el que atentaron contra la oficina del presidente de la Rural, de Nicolás Pino. Nos encontramos con una cercanía demasiado importante como para no prestarle atención. Y ahora lo que te estamos contando es que los investigadores van a comparar los dos artefactos para establecer si hay una relación entre ellos. Cuando recién revisábamos los lugares desde los cuales se enviaron, vemos que no se fueron de Capital. Se corrieron un poco a sectores probablemente más tranquilos, menos llamativos, para enviarlos. Floresta, Barracas, y los enviaron por distintos correos, pero con artefactos y formato de detonación muy parecidos. Es más, si te digo, Cami, me acuerdo de la oficina donde lo abrieron en la Rural, es muy parecida a la escena a la que devuelve hoy lo que pasó en la Escuela Superior de Gendarmería. Sí, y te añado una cosa más. Hay que prestar atención a si en ambos casos había esquirlas, porque lo que se ve, y Jenny por ahí tiene más información de esto, lo que se ve en el cuerpo de quienes resultaron heridos son como unos pequeños puntos. Sí, hay que ver si eso... Exactamente, es una esquirla, ¿verdad? Bueno, eso es otra de las cosas que se va a tomar en consideración en este momento en el caso de lo que fue la sociedad rural y cómo resultaron, digamos, cuál fue el resultado en el cuerpo de las personas que estaban cerca. Estamos en modo minuto a minuto con esta noticia en desarrollo. Vuelvo a la línea de tiempo. Recién, cuando escuchábamos a Florencia Cariñano decir habían incumplido el reglamento, no había quórum, yo lo veía a Facundo haciendo, no era así, pero al mismo tiempo ella admitía que estaban decididos a hacer lo que fuera para que la sesión no se pudiera realizar. Y otra cosa que ella afirma, que lo volvería a hacer y que... ¿Qué pasaba con esos enchufes? ¿Qué pasaba Facundo? con esos enchufes? ¿Por qué había ocurrido esto? Porque, como te decía en el principio de la línea de tiempo, no hubo acuerdo en labor. Y cuando no hubo acuerdo en labor sobre cómo se iba a hacer la sesión, se termina votando a mano alzada cómo iba a ser y que iba a ser específicamente mediante votación por título, no por artículo, que era lo que se había hablado antes. ¿Y eso qué tiene que ver con los enchufes? Porque querían votar uno por uno, querían hacer una votación nominal para ver si efectivamente cada uno tenía los votos que decía tener. No querían a mano alzada, querían hacer una discusión de cómo se tenía que votar y ellos estaban insistiendo que se vote artículo por artículo y no por título cerrado. Lo que quería hacer el gobierno, lo que quería hacer el oficialismo era que se hicieran 26... Agilizar. ¿Cómo? Agilizar. Agilizar. 26 votaciones, estamos hablando de más de 200 artículos. Lo que quería hacer el kirchnerismo desde acá hasta el final era pudrirla. Y así lo hicieron durante el día. Vamos a seguir esa línea, ¿no? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es ver lo que iba ocurriendo. Entonces, a las 14:40 tenemos este primer episodio. No hay que recordar que acá cuando llegan al quórum
llegaron al quórum con 3 diputados sanjuaninos, con 3 diputados de Raúl Jalil. Entonces ya sabían que perdían la votación. Acá ya sabían que perdían la votación. Y ahí empezaron a intentar medios que no tuvieran que ver con la cantidad de votos, porque se veían venir el resultado. Entonces había que hacer otra cosa. Tomo las palabras de la diputada Cariñano. Había que hacer lo que sea para que no pudiera realizarse la sesión. Lo dijo ella, lo dijo ella hoy. O sea, lo dijo ya no en caliente, como puede haber estado ayer. Lo dijo hoy explicándolo a viva voz. Y reiteró, y yo lo volvería a hacer. Hay en este momento quienes dicen que esto podría valerle una denuncia a la diputada, porque la diputada no es cualquier persona. Si al que está afuera y le tira una botella al policía que cuida el Congreso, lo acusan de obstrucción a un poder del Estado, una diputada que juró por la Constitución y que está dispuesta a hacer cualquier cosa para que una sesión no se realice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se dice de eso? ¿Hizo las cosas bien? ¿Hizo las cosas mal? Hay una figura que abarque lo que ya hizo, tiene inmunidad parlamentaria, seguramente. Hoy ya se presentó un proyecto, para que el cuerpo sancione a Florencia Cariñano y se va a llevar al recinto para votar si se sanciona a Florencia Cariñano por lo que pasó. Yo te hablo de una denuncia penal. Ah, una denuncia penal, sí. Bueno, ¿qué pasaba en la calle? No era poco lo que pasaba en la calle. Adentro había una resistencia de los sectores más recalcitrantes de la oposición, opositores a esta reforma en todo su derecho, excepto cuando van a violentar una sesión. Porque ahí ya la cosa cambia. Una cosa es decir, opinar y parlamentar en contra, dar un argumento muy airado y apasionado, es más, muy duro, como ustedes quieran ponerlo, y otra cosa es tratar de evitar que se realice la sesión. Afuera, una movilización muy importante, primero, de la CGT, que estaba realizando un paro nacional. Pero no solamente eso. Pasada la manifestación de las líneas orgánicas de la CGT, cuando la CGT se va a dormir la siesta y deja a los violentos, independientemente de que no sean de las organizaciones sindicales, pero que quedan ahí, a las 5:30 de la tarde te enteraste acá. Volvamos a la línea de tiempo. A las 5:30 de la tarde, 6:30 empezó a registrarse incidentes. Y después empezó a pudrirse. Nos vamos a ir mucho más tarde en el tiempo. Yo creo que acá nos quedamos un poco cortos. Esto es más tarde. ¿Está bien? 21 a 26. 21 a 26. Mira vos, me pareció más tarde. 21 a 26. Este horario es clave porque acá casi lo logran. En este momento casi se cae la sesión. Ustedes saben que si se caía la sesión, pasaba, o sea, era un castillo de naipes que se derribaba. Porque el objetivo del gobierno era que la reforma se produjera antes de la apertura de sesiones ordinarias. Con lo cual, si anoche se caía la sesión, lograban su cometido. Pero yo quiero que lo vean en video, también por los actores. Quien pide que se levante la sesión porque no había quórum es otra diputada kirchnerista, economista, que generalmente habla y expone los argumentos del expresidente y que estaba dando su exposición cuando pide que la sesión se levante porque no había quórum. No hay quórum, señor presidente. Tiene que levantar la sesión. Así funciona el reglamento. Mociono para que se levante la sesión. Por favor, diputada Giudici. Presidente, mire, nosotros pactamos un plan de labor. El jefe de bloque de La Libertad Avanza cedió los oradores para que puedan hablar todos los diputados de Unión por la Patria. Desde el principio de esta sesión, lo que están tratando es de impedir el funcionamiento del cuerpo, tanto que cometiendo una irregularidad y un mal comportamiento dentro de esta Cámara, una diputada desconectó los micrófonos de los taquígrafos. Bueno, fíjense cómo a esa hora, 21:30, vuelve el primer episodio. Y hay una diputada, cuando piden levantar el quórum, que empieza a denunciar que lo que quieren hacer en realidad es malograr la sesión. Ahora,
le voy a preguntar a Facundo, para que me diga qué opina él. ¿Tenía que levantarse la sesión? A ver, ¿Qué estaba pasando? Lo que estaba pasando era que el kirchnerismo se da cuenta que en ese horario más de la mitad de los diputados, incluso el presidente de la Cámara, incluso Martín Menem, se habían ido a comer porque sabían que le quedaba todavía una sesión larga y estaban tranquilos porque el quórum lo habían tenido acá. Lo habían tenido acá y sabían que lo iban a tener allá, en la otra punta, cuando se votara. Entonces estaban tranquilos. Cuando el kirchnerismo se da cuenta que la sesión se queda sin quórum de la parte de ellos, es decir, sin los 129 que ellos tenían que tener, claro, ahí lo que dice es, vamos a votar una moción para que se levante la sesión y que el proyecto vaya a comisión. Ahora, esto es una cuestión de lectura del reglamento, porque es cierto que si el Pleno vota una moción, ese voto, esa decisión es inapelable. Ahora, el reglamento lo que dice es que las mociones se votan cuando hay quórum en la Cámara. Y lo que pasaba es que no había quórum en la Cámara. O sea que tampoco podían levantar la sesión intempestivamente. Entonces, tampoco podían levantar la sesión. Y ahí empieza la trampa de cómo voy a leer el reglamento. Si sí o sí tengo que votar la moción cuando yo quiero o cuando el presidente de la Cámara dispone que se vote. Porque antes de que ocurriera, antes de ver esta escena, lo que pasó es que cuando todos se dieron cuenta que no estaban sentados todos los... se pusieron de pie. Claro. Se pusieron de pie para irse. Y exactamente, para irse. Entonces, lo que pasaba era se quedaba sin quórum la sesión. Y como se quedaba sin quórum la sesión, el proyecto tenía que volver a comisión y se caía la sesión. Y ahora veamos qué es lo que hace la diputada Silvana Giudici cambiando la dinámica cuando estaba a punto de caerse la sesión. Presidente, ya que somos todos vivos, patoteros y nos queremos llevar a las instituciones puestas, yo le voy a pedir al resto de los bloques que nos acompañe en una nueva moción de orden. Teníamos todavía 2 horas para que hablaran todos los que querían hablar. Yo le voy a proponer, señor presidente, que pasemos a votar una moción para que en media hora procedamos a votar en general. Todavía falta el bloque del PRO. Votemos y en media hora se vota en general. Aunque tiren piedras, aunque venga el gordo del mortero, aunque desconecten los teléfonos, los micrófonos. La diputada Giudici ha presentado una moción para que en media hora el proyecto de ley pase a votar. Resulta afirmativo, se va a votar en media hora. Continuamos con la sesión. Muchas gracias. Esta fue la venganza. Así como el kirchnerismo, cuando vio que no estaban todos sentados, quiso forzar una votación para que la sesión se levante y que fracase la reforma laboral, cuando se sentaron todos los libertarios y todos los bloques dialoguistas, dijo, ahora se vota porque tengo el número, porque lo habían tenido desde el principio el número. Lo que quiso hacer el kirchnerismo es la trampa de, ante la ausencia momentánea de los diputados que se habían ido a comer, hacer caer la sesión. Por eso después Menem dice, no hagan trampa. Tenemos un Televín. ¿Cómo me lo vas a explicar? A ver. Vamos. Resulta afirmativo, se va a votar en media hora. Continuamos con la sesión. Muchas gracias. El de las marquitas, a ver, mirá, ¿quién está ahí? Nuestra amiga. Mira, déjalo quieto ahí. Empieza a moverse de su banca Cecilia Moró, que es la vicepresidente primera. Exacto. ¿Por qué? Porque si se daba la condición donde ella pudiera tomar el comando, ella podía hacer caer la sesión. Ella podía hacer caer la sesión. Pero resistieron y no dejaron que tome porque apenas... A ver, ya les había pasado. Claro. Entonces, Pizarrón, esto era una jugada de Pizarrón. Era la misma jugada de Pizarrón que la contamos acá, no sé si se acuerdan. Que contamos cómo hizo la... Pero ahí le salió bien. Esa vez le salió bien, pero una vez te puede salir bien, ya 2. Si caes en esa trampa 2 veces es porque... No mostremos aprendiste. A ver el otro circulito. Teníamos otro, ¿no? Guíenme ustedes, a ver, ¿qué más tenemos? Ahí va uno. ¿Acá qué tenemos?
Mirá, ahí se empiezan a parar. Acá lo que había pasado es que habían, como se sentaron todos y tenían mayoría, forzaron a la Cámara a decir, bueno, levantamos la sesión y chau, se terminó. Mirá, acá ya está la vicepresidenta primera de la Cámara. Igual quiero mostrar... Pero acá ¿qué estaba pasando? Acá lo que estaba pasando, lo que le estaba diciendo es, no levante la sesión en media hora. Porque si no en media hora, como habían votado la moción, iban a levantar todo y se iban a terminar perdiendo y acotando mucho la lista de oradores. Ahora quiero mostrarles el comentario, la exposición de la diputada Propato, ¿es? Propato, Agustina Propato. Que la esposa de Bernie. Ah, acá aparece, mirá, este es el otro circulito. Acá aparece, mirá quién aparece acá. Juan Grabois. Juan Grabois. ¿Qué hacía Grabois ahí? No, vino a apretar. Vino a apretar, dice Facundo. Juan Grabois, acá está Castañeto. Estaba repitiendo la misma coreografía que vienen haciendo siempre. Es decir, ir hasta el estrado. Ya está, levantá, le decía, levantá. Claro. Bueno. No quieran hacer, no, por favor. Acá lo que fueron todos a pedirle es que no levante la sesión. Claro. Que no levante, que no vaya a acotar la lista de oradores y que se votara porque... Bueno, porque en ese momento ellos ven que pierden. El paño que tenían para estirar la sesión y lograr una chance mayor de diluir las posibilidades de que saliera la reforma. Acá lo más importante de todo que yo quiero destacar es... Ustedes ven todo esto, esta no, la otra imagen, de todo el peronismo y los peronistas que están acá en el estrado. Esta es la muestra de desorden, de inconducta, de que cada uno hace lo que quiere, porque el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, no conduce nada. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Dale. Ahora vamos a hacerte escuchar a la diputada Agustina Propato, que termina con un poema su alocución. Quiero decirles a todos los que hoy acompañan esta ley, quiero decirles a los que dieron quórum y quiero decirles a los que sacaron tajada de esta oportunidad que no tengo ninguna duda de que Dios, la patria y el pueblo trabajador se los va a demandar. Ahí está. Ahí está. HDP, Ahí dice está. al final. Sin problema. Bueno, este era el clima, ¿no? Sí. Y yo quería recalcar... Igual hay escenas memorables que se vieron ayer anoche. Sí. ¿Querés alguna más? Tenemos todas. Sí, la de Kelly Olmos cantando la murga, la Oda Perón. No, esa no la tengo. Es una pieza de antología. No, sí la tenemos. También la tenemos. Vos pedí y nosotros tenemos. Es antología. Antología. De antología. Antonio Tormo, una obra fantástica, un tango de la época de Perón, que se cantaba en esa época, elogiando a Perón, y que lo interpretó con una vehemencia especial. Es imperdible, ¿eh? Si está para verlo, no podemos perdernos. No podemos perdernos esa escena que es... ¿Decís que está para verlo? Sí, míralo. Sí, está para verlo. Chica, en la escuela secundaria, plena proscripción del peronismo, y me enseñaron mis compañeras y compañeros de la resistencia un himno que a algunos les sonará viejo, pero yo se los recuerdo, y que nació en la cárcel de los compañeros. Oligarca caballero, prototipo del negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando un nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. ¡Perón! ¡Perón! Bueno, ahora voy a empezar a seguir un poco la línea argumental que anticipó Facundo. Estamos ante algunos legisladores que hablan con una retórica de 50 o 70 años de atraso. Y con esa lógica están yendo a tratar una reforma laboral del siglo XXI. Seguramente es la posible en el contexto político actual. Seguramente es perfectible, seguramente tiene defectos, aciertos, no conforma a todo el mundo. Costó un consenso del que este gobierno no era capaz hace solo unos meses. Esa mujer que vimos recién fue ministra de Trabajo de Alberto Fernández. De Alberto Fernández. Ministra de Trabajo. Ahora, en este contexto,
un peronismo que en la sesión del Senado logró zafar de que se notara su quiebre, su fractura. Porque si ustedes quieren, no sé si fue el artículo 44 o una decisión de cuerpo de último momento en una Cámara donde estuvieron más disciplinados porque la controlaban, pero lograron aglutinarse. En diputados no pudieron disimular más. Y quedó la fractura expuesta entre un sector del peronismo que, como ustedes ven, responde a Cristina Kirchner, pero no tiene una conducción vertebrada ni eficiente. Y además se está radicalizando. Se está radicalizando. Están dispuestos a actuar como los mismos loquitos de la barricada, pero adentro. Por suerte, hasta ahora no llevaron ninguna bomba molotov. Pero sacan enchufes, hacen lío, quieren levantar la sesión. ¿Saben qué les pasa? Que no tienen votos adentro de la Cámara. Le faltan votos. Exacto. La falta de votos en un espacio político que estuvo acostumbrado a controlar las dos cámaras, no una, las dos cámaras, y que ahora ve caerse un tótem, porque el Senado para el peronismo era un tótem. Era una vaca sagrada de ellos y ya no es de ellos. Entonces no lo pueden entender. Y anoche querían terminar la noche llevándole con moño a Cristina el fracaso de la sanción en diputados de la reforma laboral. Pero tuvieron a gobernadores del peronismo de acuerdo y que encima se dieron el lujo de decir, miren, muchas cosas de Milei no nos gustan, no somos mileístas, pero esto sí lo necesitamos. Entonces no pudieron maquillarla. ¿Y saben qué pasa con esto? Que esto acelera la renovación en el peronismo. Entonces todos estos actos de desesperación y también, ¿por qué no decirlo?, de impotencia, porque esto es impotencia o despoder, como quiera llamarle, también tienen que ver con lo que sigue. Y lo que sigue es que ya no va a ser tan claro que controlen el partido. ¿Qué partido aparte, no? Pero veamos cómo sigue la línea de tiempo en esta historia. Peronismo K versus gobernadores. Está muy bien esto. Facundo nos va a contar después qué tiene para agregar con ese tema. 0,30 votación en general. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y venía algo más complicado, que ya lo había adelantado ayer Facundo, que había temas que estaban un poquito más delicados. Más delicados. Pero la votación, y seguimos la línea de tiempo, a ver dónde está, acá está. La votación en particular también termina con números holgados, cosa que a algunos los sorprendió. Sí, a ver, los dos artículos más complicados, los dos títulos más complicados, era el título del FAL, del Fondo de Asistencia Laboral, que tuvo 130 votos. 130. Finito. Lo mismo que fue para arrancar la sesión. Tuvo 130 para arrancar la sesión, que le garantizaba que iba a tener los votos para el FAL. Pero cuidado, porque Jalil, los diputados de Jalil dieron quórum, pero después no votaron el FAL, ¿eh? Después lo votaron otros. Ahora, lo que voy es, ese título tuvo 130 votos y el último título, el título 26, donde está la eliminación de los estatutos, tuvo 126 votos. 126. Y eso no se dice porque queda maquillado en el triunfo categórico que tuvo ayer el gobierno, esta madrugada el gobierno, con la votación, pero estuvieron muy finitos y tuvieron que hacer una rosca, Cristina, que no te puedo explicar, para poner gente, sacar gente, que se abstenga, que no vayan algunos diputados. Fue un trabajo de orfebrería política, donde estuvo Martín Menem, donde estuvo Lule Menem, donde estuvo Karina Milei, donde estuvo Manuel Adorni, estuvo, digamos, toda la mesa política, Diego Santilli, un rol clave para eso. Nosotros ayer, vos y yo, dijimos a la tarde, en una charla entre nosotros, ojo con esto porque por ahí no sale. Exacto. Porque nadie estaba seguro de que saliera. Más el shock del caso Fate. No nos olvidemos que todo esto, toda esta votación ocurrió después del cimbronazo del cierre de Fate, que el gobierno lo leyó como una extorsión y como una apretada de Madane Quintanilla al umbral de la discusión de este proyecto. Mirá, cada minuto que pasa estoy más segura de que un jugador del establishment como Madane Quintanilla no pudo no evaluar el contexto. Casi que era lo mismo, apretó el botón rojo. Era lo mismo el miércoles o el lunes,
Sí, políticamente era lo mismo. No, políticamente no era lo mismo. No, mejor dicho, empresarialmente era lo mismo. Exacto. No tenía incidencia en otras cuestiones. Pero bueno, vamos a las 10 de la mañana. Ustedes entienden que nosotros empezamos a las 12:30 de ayer. Y ya estamos en las 10 de la mañana de hoy, como si hubiera sido una serie en maratón, ¿viste? Que la ves todo el día y la terminaste en un día. Mi cara dice algo. Pero son varias temporadas. Bueno, vamos remando. Maratón en el Congreso. 12:30 de ayer, 10 de la mañana de hoy. Y pasó corriendo el proyecto por pasos perdidos hasta llegar, lo digo figurativamente, hasta llegar al Senado. Y para que vean el tono en el Senado. Tremendo. Porque el tono en el Senado está reflejando esta crispación de la que hablábamos hace un rato. Pero miren, yo creo que también está reflejando la desesperación de los que van a ser capaces de intentarlo todo, porque pierden mucho poder si sale la reforma laboral. Ni hablar la industria del juicio, que es mucho poder. Me refiero a los tribunales laborales. Ni hablar el freno a la capacidad de hacer un paro salvaje, a la capacidad de bloquear, a la capacidad de extorsionar con servicios esenciales, porque a mí ya no me digan que eso es un método de protesta legítimo. Arruinarle la vida al que trabaja, al que va al médico, al que lleva a los chicos al colegio, al chico que va al colegio. Eso hace tiempo perdió la legitimidad. Será costumbre, uso y costumbre, sí, pero en la sociedad ya no es legítimo. La sociedad no aplaude eso. Ahora, fíjense el intercambio o algunas declaraciones que se escucharon hoy a las 10 de la mañana en el Senado, de donde salió el dictamen, que, ojo, era tan importante como la aprobación de ayer, el dictamen. Exacto. Escuchen esto. El pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes. No van a alcanzar, presidenta. ¡Epa, y espero que usted esté ahí para poner la cara, señora presidenta. Y no estoy inventando nada nuevo. No, es la historia real de la Argentina. Es la historia real de la Argentina, señora presidenta. La historia de los golpes. Vamos. Es la historia real. O le duele, señora presidenta, que ha sido parte de esos gobiernos que se han escapado en helicóptero dejando a la Argentina en ruinas. Le duele, pero eso va a suceder. Y espero que cada uno de nosotros estemos a la altura de las circunstancias. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. Bueno, empezaron a prender el helicóptero, ¿no? Florencia el club López. del helicóptero, la senadora Florencia López. Florencia López, una persona de extremísima, estrechísima confianza del gobernador Ricardo, estrechísima confianza del gobernador Ricardo Quintela, que se expresaba de este modo. Ya, digamos, se han sacado el disfraz, digamos, se han sacado la careta. Ya se ha sacado la careta porque terminó carnaval. Esto no se puede decir en un ámbito como el Senado, augurándole a un gobierno que se va a ir en helicóptero. Y yo te digo una cosa, hablaba ayer y hablé a la mañana, y por lo menos el 30 al 40% de los diputados y senadores están escandalizados con la deriva que está teniendo el peronismo en este momento. Porque no pueden creer que haya pasado lo que pasó anoche y madrugada, con este espectáculo dantesco que dio Florencia Cariñano y todo el grupo de fanatizados que están en el bloque, pero que no pueden romper con esa conducción. Lo que pasa es que si y vos lo que está pasando ahora con este tipo de declaraciones. Si tenés que llegar a esto, es porque perdiste poder político. Entonces te convertís en algo parecido al que está tirando la Molotov contra la línea de fuerzas de seguridad. Además de el aislamiento y el sectarismo que redunda este comportamiento. Exacto. Porque no te estás integrando vía institucional. Están en el Senado de la Nación, están en la Cámara de Diputados y están apelando a términos que son términos que no tienen que ver con la democracia. No. Porque en definitiva la composición de la Cámara depende de los votos de la gente. Esta película ya la vimos. Cuando no los votan a ellos, desconocen lo otro. Pero el hacerlo tan desembosadamente, esta radicalización que vemos, sí muestra una degradación en un espacio que uno dice, bueno, están tratando de salvarse en las últimas, pero el impacto institucional y que se vea así a las claras, también muestra que están dispuestos a todo.
¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque ahora vamos a seguir la otra línea de tiempo. Y la otra línea de tiempo, si esto fue increciendo, 22 horas les mostré. Empezó con los enchufes, terminó con el helicóptero, ¿no? En el discurso, en la retórica, una retórica destituyente. Una guerra interna en el peronismo donde ya la fragmentación queda a las claras y donde hay un sector que está dispuesto a todo. Y miren, esto pasó a las 10 de la mañana, viernes 20, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6... Acá es importante esta fecha, ¿eh? Sí, porque acá el tratamiento... Acá va a ser la sesión preparatoria donde se van a tener que elegir autoridades de la Cámara y composición de las comisiones, y ahí puede ser otra batalla campal. Es importante el martes también. Y te digo algo más, Facundo. Si no se... Hoy, al que se le ocurrió agregarle un día a las sesiones extraordinarias, debe decir... Me iluminó el cielo. No, que hicieron la cuenta. Porque si no le hubieran agregado un día, no iban a tener este día, donde finalmente pueden tratar la reforma para darle sanción completa. Pero es más, una de las hipótesis que nosotros les dimos la semana pasada, que fue una de las diagonales, ¿se acuerdan el día que hicimos las diagonales? Estaba acá. Claro. Era en la sesión preparatoria tratar de meter el tratamiento de lo que faltaba porque no llegaban. Entonces, como tiene que haber una semana entre el dictamen del Senado que ocurrió acá y el tratamiento en el recinto, una semana justa, les da justo acá. Porque acá se terminan las sesiones extraordinarias. Acá, para poder hacer esa sesión, requería 2/3 de los senadores presentes. Imposible. Imposible porque todavía Cristina tiene esos 25 o 26 que son móviles. Ahí estamos. Acá están nuestras diagonales. Todavía Cristina tiene 25 o 26 senadores que le responden, y ya te estoy dando un dato, 25 o 26 que todavía le responden, que iban a impedir que la sesión esa se pueda hacer. Ahora, por eso decidieron, le metemos pata el viernes. Se termina de aprobar, terminó de sancionarse, de votarse el último título a las 2 y pico de la mañana. 8 de la mañana de hoy ya estaba en la mesa de entradas en el Senado. Menos de 6 horas. Menos de 6 horas. Ahora, le voy a pedir, a mí un pajarito me contó que Facundo planteó que el gobierno busca 3 goles. 3 goles. Un hat-trick busca. Sí. Bueno, le da un poquito más, pero los 3 que le importan son... Dale. El jueves, acá, volver a sesionar y sesionar con baja de edad de imputabilidad, que es muy importante para el gobierno. Y también glaciares, pero glaciares va a ser media sanción. Por supuesto, el viernes, el día siguiente, reforma laboral, que es el segundo gol. A ver, estamos hablando de baja de la edad de imputabilidad. Otro tótem. Y reforma laboral, son 2 proyectos que en 42 años, 43 años de democracia nunca se pudo aprobar. Ideológicamente significan que se cae un muro. Se cae un muro. Son 2 proyectos que el peronismo desde el 83 hasta el día de hoy nunca quiso aprobar. Baja de edad de imputabilidad y reforma laboral son los 2 proyectos que puso el presidente Javier Milei para estas sesiones extraordinarias que van camino a ser aprobados. Ahora. Falta un gol más. Dale nomás. El último gol es el tema del acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, que tuvo votos en la Cámara de Diputados peronistas, tuvo 150 votos en la Cámara de Diputados, y que el gobierno sabe que va a poder aprobar en el Senado, y va a ser el primer país de Sudamérica y de Europa que va a aprobar el acuerdo comercial. Y ahora volvamos a la crispación, a la senadora que habló del helicóptero y que auguró un 2001 y que nos hacía acordar, ¿se acuerdan a los sindicalistas que pedían prender fuego el país, que auguraban un 2001, que decían que todo terminaba mal? Cuando escuchan estos 3 puntos que el gobierno se apresta o quiere lograr, y aquí viene la pregunta, ¿qué no estaría dispuesto este sector que se está radicalizando cada minuto que pasa del kirchnerismo a hacer para que nada de eso ocurra? Entonces, no tenemos la respuesta, pero queda toda una semana que además este día también va a tener movilización en la calle. También va a tener movilización en la calle y la CGT está terminando de definir qué es lo que va a hacer. Si efectivamente
van a imponerse los grupos duros que quieren ir al todo o nada con paros de 36 horas. Lo que está un grupo de sindicatos impulsando es un paro de 36 horas. Otro sector lo que está diciendo es un paro de 24 horas más movilización. Esta vez no hubo una movilización generalizada de la CGT. Vamos a hacer un paro y movilización. Esa sería la intermedia. Ahora, cuando vos hablás con los sindicalistas, Facundo, no tienen fuerza. Comprobaron efectivamente que la escena de ayer, de ese paro general, que en otras épocas quedaban, digamos, los papelitos dando vuelta porque no quedaba nadie en la calle, no pasó, ni va a pasar. Y la gente se irritó, se enojó con ellos, o sea que encima les vuelve como un boomerang. Pero déjame decir algo. Acá tenés la calle de nuevo. Van a buscar picantearla afuera y van a buscar picantearla adentro. Hablábamos de un choque entre dos modelos. Si el gobierno llega a aprobar sus 3 objetivos, o si no los llega a aprobar, la caja de resonancia final va a ser el discurso del presidente el domingo por la noche. Estamos en la mitad de lo que contamos al principio de la semana. Exacto. Estamos en la mitad de ese recorrido. Estamos en la mitad del recorrido. Ustedes saben que la CGT le hizo el paro más rápido de la historia desde el regreso de la democracia a un gobierno en el caso de Milei, porque estaban seguros de que el helicóptero iba a andar a los 3 meses. Ellos siguen aventando el helicóptero, pero cambió esta fase del gobierno porque tiene gobernabilidad por las elecciones de medio término que ganó. Así tenemos que transcurrir esta semana. Perdónenme, pero tenemos información urgente. Jenny Di Serio, perdón que te estoy haciendo esperar. Jenny, tenés una imagen exclusiva. Adelante, y tiene que ver con el explosivo en Gendarmería. Mientras seguimos viendo más imágenes, no le presten atención a la tarjeta porque es para poder comparar el tamaño y demás. Mientras vamos viendo más imágenes de lo que era la oficina, cómo quedó en esa oficina donde estaba Diego Gaspartutti, y Morillo, le quiero decir qué es lo que tenía esta bomba, que me dicen que era una bomba casera con dispositivo de autoignición sumamente básica. Así me la dijeron, básica. Lo que me señalaron que al revisar los restos de este paquete, indicaron que se trata de una bomba casera, confeccionada con fulminante comprimido en un tubo PVC, como los que se utilizan en la construcción. Después, cuando empezaron a revisar de forma más detallada, lo que se determinó es que de cada extremo del tubo salen 2 cables que estaban conectados con una batería de 9 voltios que se ve perfecta. Después hay otra imagen en donde se puede observar que es una marca muy reconocida de baterías y de pilas. Y por otro lado, que este fulminante está elaborado con componentes similares a la pólvora. Lo que me dejaron entrever es esto, que es un tubo de PVC con 2 cables conectados a una batería de 9 voltios muy básica. Bien. Esto lo que quiere decir, y es muy importante, es ¿fueron contra él? Porque esto es lo que llama la atención. Claro. Si vos querés ir contra la institución en sí, o querés amedrentar y dar un mensaje, o estás yendo contra esa persona puntualmente. ¿Querés que te diga lo que me preocupa? Sí. Me preocupa lo fácil que resultó dejar un explosivo 4 meses en la Escuela Superior de Gendarmería. Tenemos otra información que estamos chequeando y afortunadamente podemos, en este caso, ya descartar. Porque estuvimos confirmando las fechas, Cami. Sí. Y estamos viendo que hay una coincidencia en la cercanía entre los meses, pero no es el mismo año de los 2 atentados, del de la Rural con el caso de Gendarmería, Cami. Sí, efectivamente, esto es minuto a minuto, Cris. Estamos obviamente chequeando toda la información y efectivamente, como les contábamos antes, están haciendo un análisis de materiales entre lo que contaba recién Jenny, la bomba que fue, y los materiales que están detectando en la bomba de hoy de Gendarmería y aquella que sucedió en la Rural. El error fue mío en decir que fueron días de distancia, fueron días, pero en años distintos, 2024 y
2025, así que hecha la aclaración. Pero está bueno poder descartarlo. Te digo, Sí, era inquietante la cercanía y por supuesto estamos viendo la información minuto a minuto. Esto es parte, básicas. Esto es parte del chequeo que tenemos en medio de una noticia en desarrollo. Déjame que te informe, la CIDE está informando oficialmente que en virtud, Leo, en virtud ¿Esto es urgente? de la solicitud... ¿Cómo? Esto es urgente. Dale. Información urgente. Tiene que ver con el explosivo en Gendarmería y tiene que ver con información oficial que proviene de la CIDE. La Secretaría de Inteligencia está informando que en virtud de la solicitud realizada por el Poder Judicial, colaborará con la investigación del suceso producido en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional General Brigadier General Manuel María Calderón a fin de resguardar la investigación en curso. No se va a brindar más detalles. Repito, la Secretaría de Inteligencia del Estado está informando oficialmente que va a intervenir en la investigación a pedido de la justicia, pero que no va a brindar ningún tipo de información. Esta es información que nos acaba de llegar hace minutos. Como un secreto de sumario. Es como un secreto de sumario, exactamente. Volviendo al tema que les contaba y a la radicalización de la facción kirchnerista que supo controlar el peronismo, claramente ya no lo controla, quedó en evidencia. Yo me acordaba de estos días que veníamos hablando de los delincuentes presos que manejan desde la cárcel a sus soldaditos. No lo quiero decir así, pero los soldaditos de Cristina, que están haciendo estas escenas penosas, no le están haciendo ningún favor ni al peronismo, ni a la democracia, ni a Cristina, que seguramente le tienen muchísima fidelidad, la defienden y como se vio ayer, hasta la quieren poner como contracara de la reforma laboral cuando lo que crearon en los dos gobiernos kirchneristas no fue trabajo formal privado, porque el trabajo formal privado desde el 2011, que se cuenta, está prácticamente en el mismo valor. Crearon planes, crearon empleo público, pero la verdad que el empleo formal privado deberían reconocerlo todos los gobiernos, si no les queda otra que reconocerlo, no crea Argentina desde hace un montón. Entonces no deberían oponerse, deberían ver cómo sacar adelante este país. No le hacen un favor a la democracia, muchachos, haciendo lo que hicieron ayer. Respeten lo que votó la gente. Si tienen algo para decir y tienen un buen argumento, los argumentos cuentan. Es más, convencen a la gente, quizá de tomar otro camino, de repensarlo, pero no es sacando los enchufes del lugar. No es hablando de situaciones penosas para todo el país, porque les aseguro que, aun si le preguntan a sus propios militantes, nadie quiere un estallido social. Entonces, ya no es Milei. No es Milei. Es el juego de la democracia. Es aceptar lo que vota la gente, que hay alternancia, que un día gana uno, que un día gana el otro. No es la amenaza a los del propio signo político. ¿Ustedes creen que van a convencer a los gobernadores de seguir con el liderazgo de Cristina, acusándolos de traición, amenazándolos, mandándolos a amenazar, llamándolos por teléfono con amenaza? Eso ya no es política. Eso es coerción, la misma extorsión que se vio en las calles a través de la violencia. No es la forma, pero no es una cosa mía, no tiene que ver con este gobierno. Es una decisión de los argentinos que aprendieron en 2001 que no quieren la solución del estallido. ¿Saben lo que hacen los argentinos cuando no les gusta lo que hace un gobierno? Cambian y votan a otro. Le pasó a Macri, le pasó a Alberto Fernández. O sea, les pasó a ustedes. Acéptenlo. Acepten el juego de la democracia. Acepten cuando la gente no los vota y no muestren esta radicalización que es un esperpento, que es el dolor de ya no ser, que es una vergüenza, que es una falta de respeto, que es un papelón. Y sobre todo, den el ejemplo de que la democracia se cuida cuando se respetan sus reglas. Ustedes que dicen tanto defender la democracia. En fin, nos queda una semana, nos queda una semana intensa. No enrarezcan el debate, no enrarezcan el debate, porque lo que vimos ayer es una vergüenza. Facu. El domingo, este que viene, no, el otro, el presidente Javier Milei va a dar el discurso
21 horas, como hace todos los años, con transmisión por cadena nacional. Está empezando a trabajar en el discurso, pero lo que hay es mucha alerta por esto que estás planteando vos, de cómo se va a desarrollar esa sesión que, por lo que estamos viendo, por los últimos acontecimientos, el kirchnerismo está dispuesto a hacer cualquier cosa y que todo se termine tiñendo de escándalo. Es un espectáculo farsesco a esta altura, pero lo mismo no es lo que corresponde. No es estar a la altura de las circunstancias. Pero bueno, si quieren avivar los fantasmas del 2001, háganse cargo de que la gente no quiere la violencia que están representando. No importa, quedan ustedes, pero nosotros no podemos dejar de denunciar la vergüenza de lo que se vio en estas horas. No son los argumentos lo que mostraron un comportamiento espantoso, porque la Casa de la Democracia, como es el Congreso, es para debatir. El año pasado, el gobierno estuvo contra las cuerdas, porque no tenía los votos. Y es parte de la realidad. Luego tuvo los votos. Pero este es el juego de la democracia, bancarse el debate y lo que toca por la elección popular, que es lo que cambia los numeritos ahí adentro. Esto de andar hablando de helicópteros, de sacar los enchufes, de augurar lo peor, de decir insultos, no muestra más que la impotencia, pero es un pobre espectáculo para los argentinos que van a trabajar y quieren saber cómo puede salir adelante el país. En fin, una reflexión nada más, tómenla si les interesa. Estamos ya al borde de que termine el programa. Nos queda un minuto para cerrar. Chicas, algo para agregar del... Me parece que ya tenemos más claro el panorama. Sí. ¿Qué te dice el cerrojo informativo de la CIDE? A ver, lo que me Jenny. dice, lo último fue esto, que es una bomba sumamente básica. El paquete bomba es sumamente básico. ¿A qué van con esto? A que no van a un entramado de alguien que tiene gran conocimiento y demás, sino a alguien que se dedica y sabe armar este tipo de bombas precarias, que pudo haber explotado con anterioridad. Estamos hablando desde el 27 de agosto. Más allá de lo que dicen los expertos, que al abrirla es que explota, a ver, pudo haber un movimiento muy importante con ese paquete y pudo haber terminado en otro lugar. Esa es la realidad, por eso siguen investigando. Hay varias imágenes más que, bueno, me están pasando de cómo quedó la situación y lo importante de todo es que las 2 personas heridas seguramente ya en las próximas horas van a ser dadas de alta. Bueno, lo que insisto, muestra una brecha de seguridad es que haya estado un artefacto explosivo tantos meses en una institución como la Escuela Superior de Gendarmería. Esto es para que replanteen la seguridad. Sí, no sé si tenés la misma información, Jenny, pero a mí me confirman que Gendarmería, que ese edificio en particular no tiene las medidas como para detectar algo así. No hay. Lamentablemente no es el único edificio pero de las esto Fuerzas Federales. quedó en evidencia, mostró una vulnerabilidad. Entonces desde ese lugar es delicado, porque si hubiera sido algo más importante, te diría... Es para agradecer que haya sido un artefacto tan poco importante. Pero si hubiera sido algo importante, la verdad que tuvieron... No hay filtros, evidentemente. Claro, que estuvo 6 meses el artefacto ahí. Entonces es importante, es muy peligroso. Y por lo demás, me parece que esta semana nadie descansa, Facu. Yo no veo la hora de que termine esta semana, por favor. No, nadie descansa. Necesito un día nada más. Y vamos a empezar a analizar qué va a decir el discurso del domingo. Sí. A esta hora yo creo que hay 2 discursos. ¿2 discursos? ¡Apa! Uno u otro. Ah. Todo depende. Si se aprueba o no se aprueba. Pero hay uno con más chances que el otro. Claro. Bueno, amigos, por calidad,